cautiverio. Y nosotros nos preocupamos por los derechos de los presuntos delincuentes. Creo que hay que replantearnos realmente si nuestro sistema está en favor de las víctimas o está en favor de los delincuentes. Hoy hago un llamado también desde aquí a la Cámara de Diputados para que pueda ser aprobada la ley de amparo. Es urgente que las víctimas tengamos este elemento jurídico para poder defender y que tengan un equilibrio este proceso legal. De otra manera, le estamos dando ventajas a los delincuentes. Además, es absurdo que el Estado le pague un abogado a los delincuentes y nosotros las víctimas tengamos al Ministerio Público, que está atiborrado de trabajo, en el que está a veces en 4 o 5 audiencias al mismo tiempo, porque eso es lo que yo he vivido y lo he platicado con otras víctimas. Y además, bueno, un defensor de oficio gana casi el doble en comparación con un Ministerio Público. Entonces no hay equidad, o sea, es más importante que esté bien pagado el defensor del delincuente que un defensor de las víctimas, no. Por eso ahora en esta ley que está aquí en el Senado, que es muy diferente a la ley de secuestro, esta es una ley de víctimas de secuestro, estamos tratando de crear equilibrios y contrapesos precisamente ante una ley y ante un sistema que procura más al delincuente que a las víctimas. Entonces no quiero que se confundan porque son dos cosas diferentes. Lo que estamos pidiendo es una ley de protección de víctimas del secuestro, en el que también estamos en desacuerdo con lo señalado por el presidente de la República en su ley, que refiere que cuando un funcionario participe en un secuestro en el cual sea menor de edad o mayor de 60 años, será un agravante. ¿Y qué, los demás no contamos? Los jóvenes de 30, de 40 o de 50, yo no sé si está mal redactada, pero nosotros queremos que cuando un funcionario participe en un secuestro, no importa la edad, no importa el sexo, debe ser sancionado, y debe ser sancionado con una pena, por supuesto que mayor, porque a él le estamos pagando de nuestros impuestos, le damos una placa para que nos cuide, no para que nos esté agrediendo. Entonces, creo que de verdad, repito, tenemos que crear este contrapeso. Por otro lado, es importante también señalar que no dejemos en ley muerta, en letra muerta. Por ejemplo, decía que habría que haber sido creado ya el Centro de Acreditación y Certificación. Hasta el día de hoy, después de más de un año, seguimos sin contar con ese centro. No han sido certificados los policías, no han sido acreditados. Entonces, ¿a quién le estamos dando nuestra confianza? Cuando todos los días estamos viendo que desgraciadamente hay policías metidos en secuestro. Y bueno, respecto a la ejecución de sentencia, también qué bueno que eso sí se esté viendo, porque nos parece absurdo que un juez dicte una sentencia y después dentro de la ley de sanciones, de penas, sanciones y ejecuciones, pues por corrupción se hagan comités y dejen libres a secuestradores. Ya bastante tenemos con lo que están haciendo los jueces, que ese es un tema aparte y lo reclamamos también, el que se estén dejando libres a secuestradores. Yo no soy perito en la materia, repito, pero sí tengo lógica. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un ministerio público haya ejercido acción penal contra un secuestrador? Haya un juez que determine que tuvo culpabilidad y le dé una sentencia. Venga una apelación que le confirme la sentencia. Y curiosamente venga un amparo y diga, todo lo que hicieron los demás no vale y están mal. Y ahora te vas. Yo no lo entiendo. Entonces hay que revisar los procesos para que esto se vaya corrigiendo o evitar la corrupción, cualquiera de las dos cosas que se esté dando. Pero lo que no podemos permitir es que por fallas técnicas o por negligencias se estén yendo los secuestradores de la cárcel. Y bueno, trataré de ser breve porque ya me consumí algo del tiempo. Yo lo que propongo es que haya, para el combate del delito, como decía el doctor, debe ser una propuesta integral. Esta propuesta integral debe ser con políticas de gobierno federal, estatal y municipal, enfocadas precisamente a combatir el delito, con educación y con valores, recomponiendo el tejido social,
reactivando la economía, con policías capacitados y certificados, con transparencia, que mucho nos falta, con un sistema penitenciario acorde al fin que se busca y no la corrupción y las universidades del delito que tenemos, con la denuncia ciudadana, por supuesto, con un poder judicial que esté dando respuestas a la ciudadanía y no excusas, con procuradurías y ministerios públicos independientes y, por supuesto, trabajando la prevención, que también ya se mencionó aquí. Dado que el secuestro es un delito muy sensible para la sociedad y que su aumento es cada vez mayor, afectando indistintamente a ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos y culturales, la sociedad civil organizada ha tomado un papel más activo para trabajar de forma conjunta con las distintas instituciones del Estado en el ámbito federal y local. La problemática de secuestro requiere hoy más que nunca coordinación entre los tres poderes. Concuerdo plenamente con el doctor Moisés. A veces, dentro de las propias procuradurías, los departamentos no saben ni qué está haciendo uno ni qué está haciendo el otro. Y luego queremos que se coordinen con otros estados, pues a veces resulta muy difícil. Pero lo tienen que hacer a fin de dar una respuesta contundente e inmediata a este delito. Estas políticas deben de estar por encima de los intereses de cualquier partido. Sería mezquino el regatearlas o negociarlas. Es urgente que las leyes contengan todos los elementos con los cuales pueda ser combatido, más allá de los tipos penales, de un código único, aunado a la reforma del sistema penal acusatorio. Lo que debemos de buscar es que no quede impune el delito del secuestro y que la ley no quede en letra muerta. Debemos buscar que la ley contenga mecanismos para que se cumplan. De otra manera será vano todo lo que se haga. Mientras únicamente tengamos al 2% sancionado ante el Poder Judicial, pero sobre todo debemos de contemplar dentro de esta problemática a las víctimas que buscan protección y justicia. Es indispensable la aprobación de la iniciativa de Ley General de Víctimas del Secuestro para poderlo concatenar con la Ley de Secuestro. Resultado del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno en materia de secuestro ha sido la presentación de la iniciativa de Ley General de Protección de Víctimas del Delito del Secuestro ante la Cámara de Diputados y de Senadores. Compromiso concreto que la Cámara de Diputados para aprobar esta ley es antes del 30 de abril, por lo cual yo esperaría, senador, que también ustedes la tengan o que podamos juntarnos y reunirnos a fin de trabajarla conjuntamente y que sea aprobada esta ley. Creando una red nacional de atención a víctimas del delito del secuestro en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Celebración de diversos convenios de foros. Esta ley debe ser vinculatoria con el proyecto de la Ley General de Víctimas de Secuestro o integrar lo presentado en este proyecto, en donde se pretende crear un equilibrio entre los procesados y la víctima. Debemos dejar atrás la cultura de protección al delincuente y el abandono a la víctima. Celebramos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora presidida por el doctor Plasencia, dentro de sus primeras acciones haya sido la creación de una unidad especializada para la atención de víctimas de secuestro y se esté creando una red a nivel nacional a fin de coordinar esfuerzos y apoyos mutuamente. Exigimos que las víctimas tengan el derecho de ser parte activa y no únicamente pasivos durante la integración de la averiguación y el proceso. Los jueces y ministerios públicos tienen que cambiar su forma de actuar y de pensar en relación a las víctimas, mismas que ya no vamos a permitir ser ignoradas o no tomadas en cuenta. No nos vamos a conformar con la coadyuvancia, exigimos ser parte del mismo y tener las mismas oportunidades que los delincuentes. Celebramos que la Cámara de Senadores haya aprobado la propuesta del PRI, aprobado las reformas de la Ley de Amparo, y desde aquí hacemos el llamado, repito, a la Cámara de Diputados. Entonces, les decía, dentro del tejido social es necesario elevar la calidad educativa y para ello también se requieren grandes reformas. Se destina un presupuesto importantísimo a cambio de resultados muy pobres. Es necesario mantener a los jóvenes en la escuela, brindarles oportunidades, aunado a los valores, con lo cual tendremos un resultado, un mejor tejido social, fomentando una cultura de legalidad y de compromiso ciudadano para poder construir paz.